Buenas tardes, mi nombre es Lina María Galvis Solaya, soy estudiante de la licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad Santo Tomás. Hoy les vengo a hablar sobre los 10 objetos más representativos del arte. El Paleolítico Superior. El Paleolítico Superior es importante en la arquitectura religiosa porque se considera el inicio de las manifestaciones espirituales y religiosas en la historia humana. Durante este periodo, los seres humanos comenzaron a desarrollar las creencias abstractas acerca del mundo y su lugar en él. Estas creencias dieron lugar a prácticas rituales y a la construcción de espacios sagrados. La arquitectura religiosa del Paleolítico Superior se construyó principalmente en cuevas, que se consideraban lugares sagrados. Las cuevas eran utilizadas para realizar rituales y ceremonias y para representar imágenes de la vida y la muerte. Las cuevas se construían utilizando una variedad de técnicas. Las paredes se decoraban con pinturas y grabados y a menudo se colocaban objetos rituales en el interior. Las cuevas también podían ser modificadas para crear espacios más adecuados para rituales y ceremonias. En el Paleolítico Superior también se construyeron monumentos religiosos al aire libre. Los megalitos, como los menhires y los dolmenes, son algunos de los ejemplos más comunes. Los megalitos se construían utilizando grandes piedras que se colocaban en posición vertical o horizontal. Se cree que los megalitos tenían un significado religioso. Por su función exacta sigue siendo un misterio. Monumentalidad. La monumentalidad en arquitectura religiosa es importante porque crea un ambiente sagrado, inspira reverencia, fortalece la identidad religiosa, preserva la cultura y promueve la espiritualidad comunitaria. Estos edificios trascienden su mero propósito práctico y se convierten en símbolos y lugares de importancia histórica, cultural y espiritual. La monumentalidad en arquitectura religiosa se construyó a través de una serie de elementos arquitectónicos y decorativos que buscaban crear un efecto de grandeza y asombro. Estos elementos se utilizaron en diferentes formas y combinaciones a lo largo de la historia, pero algunos de los más comunes incluyen el tamaño y la escala. En el tamaño y la escala, los edificios religiosos monumentales suelen ser de grandes dimensiones, lo que les da una presencia importante. La verticalidad. Las torres, cúpulas y otros elementos verticales contribuyen a crear una sensación de altura y elevación. Los materiales nobles. Los edificios religiosos monumentales suelen estar construidos con materiales nobles como la piedra, el mármol, el bronce, que les confieren un aspecto lujoso y duradero. La decoración elaborada. Los edificios religiosos monumentales suelen estar decorados con elementos ornamentales como esculturas, frescos y mosaicos, que contribuyen a crear una atmósfera de solemnidad y misterio. Edad Media. La Edad Media es importante en la arquitectura religiosa debido a su contribución al desarrollo de estilos arquitectónicos distintivos, su significado religioso y espiritual, su influencia en la sociedad y la cultura, los avances técnicos y constructivos que tuvieron lugar y su valor como patrimonio cultural y turístico. Estos aspectos hacen que la arquitectura religiosa medieval sea una parte integral de nuestra historia y nos permite apreciar y comprender mejor nuestro pasado. La arquitectura religiosa de la Edad Media se construyó a través de una serie de factores, incluido la religión. La religión en la Iglesia Católica fue la institución más poderosa de la Edad Media y su influencia se reflejó en la arquitectura religiosa de la época. Las iglesias y catedrales medievales fueron construidas para glorificar a Dios y a la iglesia y para servir como centros de la vida religiosa. La tecnología. La tecnología de la construcción avanzó significativamente durante la Edad Media, lo que permitió a los arquitectos crear edificios más grandes y complejos. El uso de la bóveda de cañón.
Por ejemplo, permitió a los arquitectos crear naves más altas y espaciosas. La economía. La economía de la Edad Media se basó en la agricultura y el excedente de la producción agrícola se utilizó para financiar la construcción de iglesias y catedrales. Los reyes, nobles y obispos también hicieron importantes contribuciones a la construcción de estos edificios. Edad moderna. La Edad moderna es importante en la arquitectura religiosa debido a la influencia del Renacimiento y el Barroco en los diseños y estilos arquitectónicos, la expansión y colonización europea que llevó a la construcción de iglesias en todo el mundo, los cambios en la sociedad y la religión que se reflejaron en la arquitectura religiosa y las innovaciones técnicas que permitieron la construcción de estructuras más grandes y audaces. Estos aspectos hacen que la arquitectura religiosa de la Edad Moderna sea un testimonio importante de la historia y el legado cultural de esa época. La arquitectura religiosa de la Edad Moderna se construyó a través de una serie de factores, incluido el humanismo. El humanismo, un movimiento intelectual que enfatizaba el valor del ser humano y la razón, tuvo un impacto significativo en la arquitectura religiosa. Los arquitectos humanistas buscaban crear edificios que fueran bellos y funcionales y que reflejaran los valores del humanismo. El Renacimiento. El Renacimiento, un periodo de renacimiento del arte y la cultura clásico, también tuvo un impacto significativo en la arquitectura religiosa. Los arquitectos renacentistas se inspiraron en los edificios clásicos y buscaron crear edificios que fueran armoniosos y equilibrados. La Reforma Protestante. En la Reforma Protestante, un movimiento religioso que surgió en el siglo XVI, condujo a un cambio en el enfoque de la arquitectura religiosa. Los protestantes enfatizaban la simplicidad y la funcionalidad de los edificios religiosos, y los arquitectos protestantes crearon edificios que reflejaban estos valores. Edad antigua. La edad antigua es importante en arquitectura religiosa porque sentó las bases de los estilos arquitectónicos posteriores. Construyó monumentos emblemáticos, expresó creencias religiosas, impulsó la innovación técnica y nos legó un valioso patrimonio cultural e histórico. El estudio y la preservación de la arquitectura religiosa de la Edad Antigua nos permite comprender y apreciar la riqueza y diversidad de las antiguas civilizaciones y sus prácticas religiosas. La arquitectura religiosa de la Edad Antigua se construyó a través de una serie de factores, incluido la religión. En la religión fue un factor importante en el desarrollo de la arquitectura de la época. Los edificios religiosos se construyeron para honrar a los dioses y servir como centros de culto. En la tecnología de la construcción avanzó significativamente durante la Edad Antigua, lo que permitió a los arquitectos crear edificios más grandes y complejos. Los materiales. En los materiales utilizados en la construcción de edificios religiosos variaron según la religión y la cultura. Algunos materiales comunes incluyen la piedra, el ladrillo, la madera y el adobe. Edad de piedra. La edad de piedra es importante en la arquitectura religiosa porque marca el inicio de la construcción de estructuras más permanentes y elaboradas. Además, refleja las creencias espirituales de las comunidades. Promueve la cohesión social, desarrolla habilidades técnicas y presenta la expresión artística. Estudiar y comprender la arquitectura religiosa de la Edad de Piedra nos permite apreciar la importancia histórica y cultural de estas construcciones y comprender la evolución de la arquitectura religiosa a lo largo del tiempo. La arquitectura religiosa de la Edad de Piedra se construyó a través de una serie de técnicas y materiales que variaron según la religión y la cultura. En general,
Los edificios religiosos de esta época se caracterizaban por su sencillez y funcionalidad, y se utilizaban principalmente para el culto y la celebración de ceremonias religiosas. Los materiales utilizados en la construcción de edificios religiosos durante la Edad de Piedra variaban según la disponibilidad y las preferencias locales. Los materiales más comunes eran la piedra, la madera y el barro. La piedra era el material de construcción más duradero y resistente y podía soportar el peso de las grandes estructuras. La piedra se utilizaba para construir dólmenes, menires y otros monumentos funerarios y religiosos. La madera era un material más ligero que la piedra, lo que facilitaba su transporte y construcción. La madera se utilizaba para construir cabañas, templos y otros edificios religiosos. El barro era un material fácil de moldear y podía utilizarse para crear formas complejas. El barro se utilizaba para construir casas, templos y otros edificios religiosos. Técnicas de construcción. Las técnicas de construcción utilizadas en arquitectura religiosa de la Edad de Piedra también variaban según la religión y la cultura. En general, estas técnicas eran sencillas y se basaban en el uso de herramientas simples. La mampostería era una técnica de construcción que utilizaba piedras sin labrar. La mampostería era una técnica común para la construcción de dólmenes, menires y otros monumentos funerarios y religiosos. La carpintería era una técnica de construcción que utilizaba madera. La carpintería era una técnica común para la construcción de cabañas, templos y otros edificios religiosos. La alfarería era una técnica de construcción que utilizaba barro. La alfarería era una técnica común para la construcción de casas, templos y otros edificios religiosos. Enfoque funcional. El enfoque funcional en la arquitectura religiosa es importante porque asegura que el diseño y la disposición del espacio responda a las necesidades espirituales de la comunidad, promoviendo una experiencia significativa y satisfactoria. También permite la eficacia espacial, la adaptabilidad a diferentes usos y la conexión con la comunidad en general. El enfoque funcional en arquitectura religiosa se construyó a través de una serie de factores, incluido la evolución de la tecnología. En la evolución de la tecnología de construcción permitió a los arquitectos crear edificios más funcionales y eficientes. Por ejemplo, el desarrollo de la bóveda permitió a los arquitectos crear espacios más altos y espaciosos, lo que facilitó la celebración de ceremonias religiosas. El cambio de las creencias religiosas. En el cambio de las creencias religiosas también influyó en el enfoque funcional en la arquitectura religiosa. Por ejemplo, el surgimiento del cristianismo y el islam, con sus énfasis en la igualdad y la sencillez, condujo a un cambio en la forma en que se diseñaban los edificios religiosos. La influencia de las tendencias artísticas. En las tendencias artísticas también influyeron en el enfoque funcional en la arquitectura religiosa. Por ejemplo, el movimiento moderno, con su énfasis en la simplicidad y la funcionalidad, tuvo un impacto significativo en el diseño de los edificios religiosos. Arquitectura urbana. En la arquitectura urbana es importante en la arquitectura religiosa porque contribuye al carácter histórico y cultural de una ciudad. Se integra con el entorno construido, promueve la accesibilidad y conexión con la comunidad, permite el uso compartido de espacios y puede contribuir al desarrollo sostenible. La arquitectura urbana en la arquitectura religiosa se construyó a través de una serie de factores, incluido el crecimiento de las ciudades. En el crecimiento de las ciudades durante la Edad Media y el Renacimiento llevó a un aumento de la demanda de edificios religiosos. Los nuevos edificios religiosos se construyeron a menudo en el centro de las ciudades,
lo que los convirtió en elementos importantes del paisaje urbano. El desarrollo de la tecnología. En el desarrollo de la tecnología de construcción permitió en los arquitectos crear edificios más grandes y complejos. Esto hizo posible la construcción de catedrales y mezquitas que eran visibles desde toda la ciudad. La influencia de las creencias religiosas. En las creencias religiosas también influyeron en la arquitectura urbana de los edificios religiosos. Por ejemplo, la Iglesia Católica, con su énfasis en la autoridad y la jerarquía, se centró en la construcción de edificios religiosos que fueran grandes y imponentes. Arquitectura industrial. La arquitectura industrial es importante en la arquitectura religiosa debido a su capacidad para proporcionar espacios adecuados y funcionales, su construcción eficiente y costo efectiva, su adaptabilidad y versatilidad y su estética contemporánea. Estos elementos pueden contribuir a la creación de edificios religiosos que sean prácticos, económicamente viables y atractivos para la comunidad. La arquitectura industrial en la arquitectura religiosa se construyó a través de una serie de factores, incluido el desarrollo de la industria. En el desarrollo de la industria durante el siglo XIX y principios del XX llevó a un cambio en la forma en que se construían los edificios. Los nuevos materiales y técnicas de construcción, como el acero y el hormigón, permitieron a los arquitectos crear edificios más grandes y complejos. La influencia del movimiento moderno. En el movimiento moderno, con su énfasis en la simplicidad y la funcionalidad, también tuvo un impacto significativo en el diseño de los edificios religiosos. La necesidad de edificios religiosos más accesibles. En el crecimiento de las ciudades y la migración de las personas a los centros urbanos llevaron a una necesidad de edificios religiosos más accesibles. Arquitectura civil. La arquitectura civil es importante en la arquitectura religiosa porque contribuye a la inclusión, la experiencia estética, la funcionalidad y el flujo del espacio, así como al significado cultural y simbólico de los edificios religiosos. Estas características ayudan a crear espacios que serán acogedores, significativos y propicios para la práctica religiosa y la conexión espiritual. La arquitectura civil se ha construido en la arquitectura religiosa a lo largo de la historia. Desde la antigüedad hasta la actualidad, las razones de este fenómeno son diversas, pero en general se pueden resumir en dos, que es la necesidad de espacios funcionales. En los edificios religiosos, además de su función religiosa, también cumplen funciones civiles, como albergar a los fieles, realizar eventos sociales o culturales, o proporcionar servicios a la comunidad. En estos casos, es necesario que los edificios religiosos cuenten con espacios que cumplan estas funciones, y para ello se utilizan elementos de la arquitectura civil. El deseo de la expresión. En los edificios religiosos son a menudo obras de arte, y los arquitectos buscan expresar su creatividad a través de sus diseños. En este sentido, la arquitectura civil puede ser una fuente de inspiración, ya que ofrece una gran variedad de elementos y formas que pueden ser utilizados en los edificios religiosos. Aquí en esta diapositiva podemos ver las referencias bibliográficas de las imágenes que fueron tomadas en el transcurso de la historia. Y aquí en esta diapositiva podemos ver la continuidad de las referencias bibliográficas de las imágenes que fueron tomadas de los 10 objetos más representativos del arte. Muchas gracias y espero que les haya gustado este video.